Bueno, como les decía, ¿sí está prendido? Como les decía, pues es muy grato para nosotros tenerlos acá en este espacio que ha sido organizado por nosotros los becarios postdoctorales del Instituto de Investigaciones Sociales, en donde presentamos las tesis y perdón, las investigaciones que realizamos como becarios postdoctorales y es de nuestro interés pues poder compartir con ustedes las ideas y los hallazgos que hemos encontrado para pues también ponerlos en discusión. En el día de hoy nos van a acompañar el doctor Carlos Alejandro Custodio y la doctora Yusil Tania Cadena y los comentarios de la doctora Marcela Meneses. Voy a hacer una breve introducción de cada uno de ellos y luego vamos a iniciar ya con las presentaciones. La dinámica es que cada presentador tiene 20 minutos para hacer su exposición. Luego vienen 10 minutos de la doctora Marcela y luego pues abrimos un espacio para los comentarios y preguntas de ustedes. Entonces vamos a iniciar con el doctor Carlos Alejandro. Él es doctor en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, maestro en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, licenciado en Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma del Estado de México. Actualmente realiza la estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Sociales con el proyecto Redes de Cooperación y Asociatividad en la Reproducción Social de los Espacios Rurales de la región noroeste del Estado de México. Esta investigación está asesorada por la doctora Alma Estela Martínez Borrego. La doctora Yusil Tania Cadena Pedraza es doctora en Ciencias Antropológicas, realizó una maestría en Estudios Sociales en la línea de Estudios Laborales y cursó la licenciatura en Antropología Social en la Universidad Autónoma Metropolitana. Realizó una estancia de investigación postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM con el proyecto Trabajo Informal y Trabajo no remunerado en la producción de la Ciudad de México, bajo la asesoría de la doctora Patricia Ramírez Curi. Actualmente participa en el Grupo de Trabajo Espacio Público y Conflictos por los Derechos Humanos en el marco del proyecto Ciudad Neoliberal y Derechos Humanos, estudio comparativo de espacio público, género y ciudadanía en México y América Latina, que se realiza en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y es coordinado por la doctora Patricia Ramírez Curi. La doctora Marcela Meneses es investigadora asociada C de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, doctora en Ciencias Políticas y Sociales con especialidad en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, realizó una estancia postdoctoral en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, ha impartido clases en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y en la UAM Xochimilco, asesora principal y sinodal de decenas de tesis de licenciatura y maestría. Fue académica de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación de la Universidad Iberoamericana y dentro de su área de investigación Actores y Procesos Sociales desarrolla los temas de investigación jóvenes, acción colectiva y movimientos sociales y conflictos urbanos. Entonces pues le damos la palabra al doctor Carlos Custodio para que nos haga su presentación y de nuevo muchas gracias por la compañía y bienvenidos. Bueno, buenos días. El día de hoy voy a presentar una ponencia que es en sí un ensayo, resultado de los primeros 8 meses de la estancia de postdoctorado aquí en el Instituto de Investigaciones Sociales. La presentación, el ensayo, lo hemos denominado el capital social en el estudio de la dinámica social y productiva de los espacios rurales en México. Y es una reflexión en conjunto de tres momentos. El primero, que tiene que ver... El primero que tiene que ver con las transformaciones que se han suscitado en los espacios rurales a partir de la implementación de las políticas de desarrollo rural implementadas después de la Segunda Guerra Mundial. Y el segundo elemento que tiene que ver con
cómo el capital social se ha ido incorporando a estudiar los procesos que suceden en los espacios rurales y finalmente cómo el capital social en casos concretos específicos de México ha sido un elemento teórico para estudiar las dinámicas productivas y las dinámicas sociales que emergen en la actualidad dentro de los espacios rurales. Bien, la forma más próxima que nosotros tenemos de entender a los espacios rurales es decir que son espacios que están espacialmente dispersos, que tienen baja densidad de población y que se dedican a actividades ya sea de la agricultura, de la ganadería o de la pesca, ¿no? Esa es una concepción que ustedes pueden revisarlo, el INEGI lo define así, y desde esta lógica nosotros tenemos 188.593 localidades rurales desde esta definición, lo cual concentra casi a una cuarta parte del país, de la población del país está ubicada en este tipo de localidades, ¿no? Sin embargo, si nos vamos ya a las cuestiones económicas, por ejemplo, las cosas se van complicando. Los espacios rurales en México se desarrollan, según información de la SAGARPA, 750 actividades productivas que tienen que ver pues, con la ganadería, con la agricultura o con la pesca. De esas 750 actividades, sobre todo agrícolas, 35 son las que sustentan toda la lógica productiva de estos espacios, ¿no? En 35 de ellas concentran el 75% de la producción agropecuaria en México. Tiene que ver con la producción de maíz, con la producción de hortalizas, con la producción de frijol, ¿no? En este sentido, los espacios rurales en México se han visto modificados por tres lógicas de desarrollo rural, ¿no? La primera, que abarca de 1950 a 1970, conocida como desarrollo estabilizador, donde los espacios rurales tenían una función fundamental. La función que tenían era proveer de materias primas y proveer de alimentos a las ciudades. Hay que recordar que la lógica del desarrollo estabilizador era la sustitución de importaciones, es decir, el proceso de industrialización del país para reducir las importaciones y que los espacios rurales sustentaran la base alimentaria y la base de materia prima en el país, ¿no? El segundo momento es conocido como desarrollo compartido. En se da una ampliación de la oferta agrícola, es decir, ya no solo la producción de granos básicos, frijol y maíz, sino que se empieza a asociar con actividades que tienen que ver con la fruticultura y con la horticultura. Y hay una tecnificación de la agricultura, ¿no? La última etapa, de 1980 hasta la fecha, conocida como crecimiento azofera, donde la función que tenían los espacios rurales era la de adaptarse a las condiciones de mercado, ¿no? Aquí el Estado, en las dos etapas anteriores, era protector de la oferta y de la demanda de los productos agrícolas, y aquí desaparece ese estado protector y entonces empieza un proceso de competencia, es decir, aquellos productores agrícolas que habían desarrollado las capacidades productivas y las capacidades comerciales de sus productos eran los que podían subsistir. Entonces, en este sentido, hay una reducción de los subsidios para la comercialización de granos básicos y la asistencia técnica e inversión a la agricultura. Sin embargo, estas casi 70 años, estas tres diferentes etapas del desarrollo rural en México se han caracterizado por una sola cosa, ¿no? La primera, formar dos grandes grupos de productores agrícolas, ¿no? Por un lado, productores agroexportadores, bajo una lógica de acumulación, que se han insertado entonces en la producción de productos agrícolas rentables, ¿no? Que tienen acceso a tecnologías, tanto de riego como de conservación de productos agrícolas. Y por el otro lado tenemos un grupo mayoritario representado por productores agrícolas que básicamente desarrollan agricultura de autoconsumo, ¿no? Nuestro objetivo entonces es centrarnos sobre
este último grupo, ¿no? Sobre el grupo de agricultores que se han enfocado en la producción de autoconsumo, ¿no? En tal sentido, los resultados de estas políticas de desarrollo han sido 4 fenómenos que en la actualidad describen a los espacios rurales. El primer fenómeno, que tiene que ver con la flexibilización y feminización del trabajo agrícola. Hoy las mujeres son parte esencial del proceso productivo agrícola en las diferentes etapas de desde la preparación del terreno hasta la cosecha, y en el cuidado de los animales de granja, ¿no? El segundo fenómeno que describe en la actualidad la dinámica social y productiva de los espacios rurales es la intensificación del proceso migratorio, sobre todo a zonas urbanas e incluso a otros países, principalmente a Norteamérica. El tercer proceso que describe en la actualidad a los espacios rurales es la diversificación productiva. Hoy, en la actualidad, hay algunas unidades campesinas que desarrollan actividades que tienen que ver con el autoconsumo, pero también logran desarrollar actividades agrícolas con cierto grado de rentabilidad que invierten para la reproducción de las unidades. Y el cuarto, y desde mi perspectiva el rasgo más característico en la actualidad de los espacios rurales, es la pluriactividad o la incorporación a las actividades no agrícolas, ¿no? Algunos otros autores lo conocen como la descampesinización de los espacios agrícolas, pero es una de las dinámicas que en la actualidad funciona, está presente y que describe la lógica reproductiva tanto en el sentido social como productivo de las unidades domésticas campesinas. Bien, en función de este último fenómeno que describe a los espacios rurales, de acuerdo con Key y Vargas, la función que cumple la pluriactividad en las unidades domésticas es diferenciada. Cumple diferentes funciones en función de cómo se articulan 4 recursos básicos. El primero es el recurso productivo, es decir, la extensión de la parcela agrícola y la disponibilidad de recursos para la producción. Estamos hablando de recursos como agua, como las características de los nutrientes en el suelo. Esos son elementos que delimitan la diferenciación entre cómo es usada la pluriactividad en las unidades domésticas campesinas. El segundo elemento que tiene que ver con los recursos financieros, la capacidad de crédito o el dinero, la moneda que ellos tienen, les permite a ellos incorporarse a actividades mucho más rentables y utilizar a los granos básicos como autoconsumo. El tercer elemento son el capital humano, son las capacidades de los integrantes de la unidad doméstica campesina, cómo se articulan estas capacidades, sobre todo la escolaridad, define mucho cómo es utilizada la pluriactividad, ¿no? Recientemente estábamos terminando un artículo que es resultado también de esta estancia de postdoctorado, y efectivamente lo que nosotros estamos encontrando es que aquellas unidades domésticas campesinas que tienen miembros con mayor grado de escolaridad, estos se emplean en actividades económicas mucho más rentables, ¿no? Y tiene mayor diversidad a estas actividades no agrícolas. Y el tercer elemento, que es lo que nos lleva a esta plática, es el capital social. El conjunto de relaciones sociales con los que disponen las unidades domésticas campesinas definen la forma en que va a ser utilizada la pluriactividad, y entonces define cómo va a ser la reproducción de las unidades domésticas. Bien, en tal sentido, el capital social es un enfoque que surgió en 1980 y que tiene 3 representantes básicos, ¿no? Robert Putnam, James Coleman y Pierre Bourdieu.
Y ellos tienen diferentes aproximaciones al capital social. Lo que ustedes pueden ver allí son las diferentes concepciones que se tiene sobre el capital social, ¿no? Las primeras dificultades sobre el capital social es que es un concepto muy amplio, que tiene diferentes discusiones, diferentes conceptualizaciones, y entonces desde ahí empiezan algunos problemas. Bien, Robert Putnam define al capital social como las características de organización que facilitan la coordinación y la cooperación. Mientras que Coleman dice que el capital social es el conjunto de recursos tangibles e intangibles con los que dispone un individuo por formar parte de un grupo social. Y finalmente Pierre Bourdieu dice que es el agregado de recursos reales o intangibles con los que dispone un individuo por formar parte también de un grupo social. Sin embargo, estas conceptualizaciones destacan tres rasgos distintivos del capital social. Es decir, hay una red a la que pertenecen los individuos y que es la que estructura la forma en que fluyen los recursos tangibles o intangibles del individuo dentro del grupo social, dentro del colectivo. El segundo elemento son las normas, sobre todo reguladas por la confianza y por la reciprocidad. Y el tercer elemento son los recursos materiales o inmateriales que fluyen a través de las relaciones. Bien, de acuerdo con Lugo, las relaciones que caracterizan, las relaciones sociales y productivas que caracterizan a los espacios rurales son 5. La primera es la cooperación, la segunda es la confianza. Estas dos están ligadas al capital social de vinculación, es decir, al capital social que proviene de los lazos familiares, al capital social débil, otros autores lo definen. Hay otras 3 relaciones que tienen que ver más con los procesos de asociación, es decir, que pueden ser para la comercialización productiva. Estas son la negociación, la subordinación y el conflicto. Estas están más acotadas en un contexto económico y por lo tanto tienden a generar relaciones desiguales, relaciones asimétricas. Bien, ahora lo que hicimos entonces fue definir este tipo de relaciones que surgen en los espacios rurales de acuerdo con Lugo y que caracterizan las relaciones socioproductivas de estos espacios rurales. Después hicimos una revisión bibliográfica basándonos en 2 bases de datos, Redalyc y Cielo, e identificamos un conjunto de trabajos empíricos que abordaban esta lógica, ¿no? De manera general nosotros identificamos 9 artículos que se clasifican en 3 grandes temáticas. La primera de ellas es el capital social y los procesos de organización dentro de comunidades rurales, el capital social y la agroindustria rural y el capital social y las redes de actores sociales. Y aquí tenemos el análisis de estos 9 artículos y la descripción de ellos en función de las temáticas que abordan. Hay 2 aproximaciones al capital social. Una es funcional, que se refiere a los recursos resultado de las relaciones sociales, y la otra es estructural, que se enfoca más en las características que tiene la red de relaciones, ¿no? Y en función de eso es que se hace la primera clasificación, ¿no? Para el caso de la primera temática, capital social y organización de pequeños productores, tenemos a tres autores. El primero de ellos trabajó en 2007, Angulo, y el último de ellos es Gutiérrez en 2016. Podemos identificar también la diversidad de métodos de estudio para abordar esta temática, un método etnográfico o pasando también por métodos de entrevistas semiestructuradas e identificando diferentes tipos de relaciones. Por ejemplo, en el primer artículo se identifican relaciones de negociación basadas en familiares, ¿no? En el segundo identificamos relaciones de confianza y cooperación entre productores, y también en el último artículo identificamos los autores identifican este mismo tipo de relaciones.
Bien, mientras que en la temática de capital social y agroindustria rural hay una mayor cantidad de estudios, hay 4 estudios que empiezan en 2010 y el último es del año pasado, ¿no? Lo mismo, hay una diversidad de métodos, hay métodos cualitativos que tienen que ver con la etnografía y entrevistas semiestructuradas, hay métodos cuantitativos que rescatan las encuestas como principal instrumento de recopilación de información y se incorporan métodos sistémicos, ¿no? Que son los métodos que tienen que ver con el análisis de redes sociales. Bien, las relaciones identificadas pues siguen caracterizándose por la confianza y las negociaciones, ¿no? Finalmente, el último grupo, la última temática que tiene que ver con el capital social y la red de actores, pues aquí sí, como hay un énfasis en las relaciones egocéntricas de los actores sociales, pues el principal método que describe este tipo de estudios, pues tiene que ver con el análisis de redes sociales, ¿no? Y se presentan también relaciones de subordinación y relaciones de negociación en algunos de ellos, ¿no? Sobre todo vemos una transición, la presencia de relaciones de subordinación y de conflicto cuando tiene que ver con relaciones de comercialización, mientras que las relaciones de confianza, las relaciones de cooperación se dan entre productores que son familiares, ¿no? Ese es uno de los rasgos que distinguen los estudios de capital social en México, ¿no? Para concluir, los estudios de capital social en México son recientes, es un espacio en el cual se puede seguir reflexionando. De hecho, la lógica que estructura todo el estudio de mi estancia postdoctoral en el instituto, pues va en ese sentido, en rescatar algunos de estos estudios, en rescatar algunas de estas categorías que se van identificando para estudiar cómo se dan los procesos de reproducción social en un contexto muy específico como es la región de noroeste del Estado de México. Pues sería todo de mi parte por el momento. Gracias. Sí, muchas gracias por la presentación, Carlos, y por el tiempo, justo. Vamos a darle entonces la palabra a la doctora Marcela Meneses para sus comentarios. Ella tendrá un tiempo de 10 minutos. Voy a tratar de ser muy breve. Gracias por la invitación a ambos para comentarlos. Sin ser experta en ninguno de los dos temas, me voy a atrever a decir algunos comentarios como una lectora común, ¿no? Y que pueden funcionar justo para retrabajar sus documentos y para apuntar o afinar cosas que posiblemente puedan convertirlo en un buen artículo publicable, ¿no? Por lo que entiendo son 8 meses de tu estancia y lo que veo es que has hecho un estado del arte sobre el tema. El enfoque me parece interesante y novedoso para identificar las formas de reproducción y las relaciones sociales humanas que se tejen en las formas de reproducción de la vida rural, de los espacios rurales. Sin embargo, siento que hay una desvinculación entre tu enfoque teórico y los referentes empíricos. Es decir, apenas al final apuntaste que tu trabajo lo vas a aplicar al noroeste del Estado de México, y a mí me parecería muy enriquecedor que justamente analizaras empíricamente cómo aplica este enfoque teórico para identificar las maneras de reproducción de la vida rural en esos espacios en particular, lo cual no aparece ni en el documento ni en tu exposición. Quizás sea un siguiente punto, ¿no? Dar referentes empíricos muy claros.
en comunidades específicas, con productores concretos, si en efecto es posible analizarlo desde esta óptica del capital social. Y la lectura del capital social me suena pertinente e interesante desde esta dimensión que hablas tú, que mencionaste también al final, de la producción para fines de autoconsumo, ¿no? Donde refieres a la confianza, a las relaciones de reciprocidad, de cooperación. Sin embargo, dado el mundo en el que estamos, las cosas como están, no podemos soslayar el papel del mercado y las políticas de Estado también, que han justamente generado la descampesinización que tú refieres. Cuando mencionas que hay un fuerte proceso de migración, ¿no? De descampesinización, de abandono del campo, no podemos borrar de un plumazo el papel del Estado y del mercado en estos procesos. Es decir, si los limitamos a decisiones personales o de grupo, ¿no? De ciertas familias o de ciertas comunidades, sin vincularlo con una dimensión mucho más estructural, nos queda flojo, bastante flojo el análisis. Entonces yo diría, involucrar estos dos actores, ¿no? Centrales en el análisis de la reproducción del espacio rural en México. Y en ese sentido, entonces, ver cómo, si es posible, identificar cómo el capital social ha sido una de las alternativas, de las vías de subsistencia de esta población y de esta región, y de estas regiones, de estas comunidades, ¿no? Pero más anclado en esta dimensión estructural. Y un asunto más que también me parece riesgoso y que por lo que veo en tu documento no hay una referencia directa a Bourdieu, es que lo homologues, ¿no? Y lo metas en el mismo grupo de pensadores que han hablado sobre el capital social, porque si bien aparece la noción de capital social en Bourdieu, no es del mismo modo que es trabajado por los otros autores, por la otra perspectiva teórica. Entonces, yo diría leer directamente a Bourdieu, pero no creo que te sirva para sustentar lo que tú estás planteando, porque en la teoría bourdiana no se puede extraer una noción única sin anclarla en la teoría de los campos, en la teoría del habitus. Entonces, si tú solamente te quedas con el capital social sin estructurarlo en todo lo que implica la teoría bourdiana del campo y en todas las otras series de capitales que aparecen en su planteamiento, vas a estar haciendo una lectura errónea, equivocada y quizás simplificada de lo que propone Bourdieu. Entonces, en efecto, aparece la noción, pero o te metes a leerlo de lleno y entonces estructuras tu tema de investigación a propósito de la teoría de los campos, ¿no? Y con el capital social como uno de los elementos, o mejor no meterte en problemas de ese tipo, porque hay toda una corriente, ¿no? Muy trabajada, entiendo, ¿no? De pensadores que han desarrollado esta idea, este planteamiento del capital social, pero no van en el mismo sentido que Bourdieu. Entonces, mejor, por el tiempo que tienes también, por practicidad, mejor no meterte en problemas y no hacer este tipo de alusiones de segundo orden, ¿no? Como el autor que refiere a tal, sino, pues justo ya en un postdoctorado, pues, mejor identificar claramente a qué le vas a entrar y a qué no. Pero este documento, en resumen, creo que se puede retrabajar y todo tu proyecto se puede agarrar mucha densidad una vez que vincules los referentes empíricos, ¿sí? Y en el documento yo creo que podría ir ya apareciendo alguna alusión, alguna problematización justamente a tus referentes concretos, ¿no? Para ver si en efecto aplica o no aplica dicha teoría. Pero pues en general me parece interesante y novedoso el planteamiento.
y bueno, pues a seguirle, ¿no? Te queda un buen tiempo para seguirle por aquí. Entonces, felicidades. Gracias. Muchas gracias por los comentarios y también por el tiempo. Vamos a dejar que Carlos replique al final para que agilicemos con la presentación y aprovechar el tiempo, ¿vale? Entonces vamos a seguir con la presentación de la doctora Yutsil y pues le dejo el micrófono. Bueno, buenos días, muchas gracias por la asistencia, gracias por venir a comentarnos, Marcela, muchas gracias. Y también agradecer a los compañeros de postdoctorantes, ¿no?, que tuvieron la iniciativa de hacer este coloquio. Digamos, en mi situación es, acabo de terminar la estancia postdoctoral, entonces, digamos, todavía estamos como como en el procesamiento, ¿no?, de todo lo que se encontró. La idea de venir a compartir en este coloquio también está relacionado con presentar los temas. Y en este sentido, bueno, titulé Trabajo, Género y Conflictos por el Espacio Público. Y en el marco de estas nuevas agendas que se están haciendo, ¿no?, sobre los estudios en las ciencias sociales, los estudios urbanos. Entonces, en el marco de esto que queremos y que es el objetivo de este coloquio, más que presentarles, digamos, como la estructura del proyecto con el cual entro a la estancia, rápidamente les comento, el proyecto se tituló El trabajo informal y no remunerado en la producción de la Ciudad de México. Digamos, con este proyecto se desarrolló del 2016 al 2018. Fue un estudio de caso desconocido o como en reactualización del comercio y de mujeres que utilizan y que se relacionan en el espacio virtual y también en el espacio público de la ciudad, ¿no? Digamos, se tiene esta dimensión espacial. Es un estudio que se analiza en el contexto actual de la Ciudad de México y el enfoque con el que se aborda es socioantropológico, trata de recuperar de la antropología y sociología del trabajo, de los estudios de antropología y sociología urbana y sobre todo pone en relación conceptos como trabajo, género, ciudad, espacio social y espacio público, ¿no? Como pone a dialogar. Y bueno, el abordaje, y eso se queda como para los comentarios después, ¿no?, si resulta de interés, básicamente fue un abordaje etnográfico, basándonos mucho en la experiencia de las personas y en las prácticas, ¿no? Las preguntas con las que trato de estructurar esta presentación es ¿por qué importa estudiar el trabajo, ¿no?, el tema del trabajo? En estudiarlo en un contexto urbano y ¿por qué estudiar el trabajo no asalariado y que se realiza en el espacio público, ¿no? O sea, digamos, son estas tres preguntas con las que trato de organizar lo que les vengo a presentar. Entonces, iniciando con el contexto laboral de la Ciudad de México, encontramos, bueno, pues hay varios estudios, ¿no?, que hacen alusión a esta reestructuración económica que venimos viviendo a partir de finales del siglo XX, donde, digamos, además de estos cambios económicos, políticos, se genera un modelo cultural neoliberal. Y esto
se observa en, digamos, la dinámica social y urbana, ¿no? Con la naturalización de la lógica del mercado, ¿no? Y esto en el contexto del tema del trabajo es porque se concibe más como una mercancía y donde, digamos, está esta lógica competitiva, ¿no? Y bueno, en diferentes ámbitos podemos observarlo. También se hace alusión a un aumento del trabajo informal, no obstante que esta forma de trabajo, al menos las que están englobadas como sector informal, vienen desarrollándose en la ciudad desde antes, ¿no?, de su constitución como Ciudad de México, ¿no? O sea, tiene un antecedente histórico. Pero se aumenta, sí hay un gran aumento y hay una exaltación del individualismo sobre lo público y lo colectivo. Entonces, en este sentido, actualmente se mide la informalidad laboral y se dice que hay un aumento tomando en cuenta el aumento de la población en que se ocupa en el sector informal y el aumento de todas estas actividades que se realizan para una empresa formal, pero sin prestaciones, ¿no? Digamos, son dos elementos, no obstante, solo digamos, se estima más o menos como en el 49, 52% la informalidad laboral, y de esto el 28% de la población de la Ciudad de México trabaja en el sector informal. La mayoría, este es un dato que se encuentra y que también ha estimado INEGI, lo ejercen mujeres y jóvenes. No obstante, el sector informal engloba actividades diversas, condiciones de trabajo, necesidades y problemáticas urbanas complejas, ¿no? Y yo creo que este es un elemento importante que los estudios actuales, ¿no?, apuntamos como a tratar de entender. Hay una clasificación de la población en base a la actividad que desarrollan. La población de la Ciudad de México actualmente es casi de 9 millones y se divide entre población económicamente activa y población económicamente inactiva, ¿no?, de los que tienen edad para trabajar, y esto se dice que es de 15 años y más, ¿no? Entonces, de esta clasificación solamente se toma en cuenta a la PEA, ¿no?, que es casi el 50% de la población total, ¿no?, 51%. No obstante, la población económicamente inactiva, que es la encierro, ay, no se ve, está como cortada, ajá, es el 31% de la población, ¿no? Y en esta población se debe a veces y se estima en base a las respuestas que las personas dan, ¿no?, cuando se hacen los censos. Entonces, si las personas se adscriben al hogar, a un trabajo no remunerado, están en esta cifra, ¿no? Y ese, digamos, también pues es algo que no se logra, ¿no?, observar, visibilizar y cuantificar, ¿no? Y en esta población estoy ubicando a varias de las mujeres, ¿no?, que realizan el trabajo que he venido estudiando. Entonces, un poco para describir el caso de estudio, son mujeres que comercian desde el espacio virtual, sobre todo de Facebook, en grupos cerrados, lo cual complejiza el análisis porque hablando del espacio virtual, ¿no?, hay algunas propuestas de tomar también la construcción de espacio público, o sea, el espacio virtual, pero, por ejemplo, ahí la condición de grupos cerrados, ¿no?, que implican
una solicitud, una revisión al historial, ¿no? Y una aceptación por parte de algunos de los administradores, bueno, pues hasta dónde también se podría considerar estos grupos como espacios públicos, ¿no? O el espacio público más bien como el acceso a la virtualidad, ¿no? Y hasta ahí podríamos también considerarlo. ¿En qué consiste este trabajo? Bueno, es un proceso de trabajo semanal integrado por 3 momentos, así los he clasificado. El primero es recolección y producción. Tiene que ver con la selección de los productos que se van a ofertar, ¿no? Y estos productos pueden ser de uso, comprados o elaborados como alimentos, ¿no? Las personas o las mujeres que se dedican a esto le dedican de 1 a 5 días de la semana y normalmente se hace en el espacio doméstico, ¿no? El segundo momento es la oferta y la difusión, donde a través de diferentes actividades que se van construyendo, que se van creando en estos grupos de Facebook, puede ser la modalidad de venta, de trueque, donación, subasta o rifa, ¿no? Lo cual, digamos, complejiza la concepción de comercio, solo entendida como la compraventa, ¿no? Tiene otros componentes, tiene otras dinámicas, y en este momento las mujeres le dedican de 2 a 6 días, ¿no? Dependiendo de los productos, y también depende mucho de cómo, de la apropiación de este trabajo. Es decir, si es una actividad que es la fuente principal de ingreso del hogar, o es para apoyo o se suma a otro ingreso mayor, ¿no? Como puede ser el de la pareja. Este momento se realiza en el espacio virtual desde el celular, computadora, puede ser desde la casa, la oficina, porque aparte del perfil de las mujeres, bueno, pues es que no solamente se dedican al hogar, sino pueden tener otro trabajo asalariado o pueden estudiar, ¿no? Lo pueden ir haciendo desde el transporte o desde otro lugar, ¿no? Por medio de la tecnología. Y el tercer momento es el de las entregas, que esta tiene 2 modalidades, puede ser individual o puede ser colectiva. Individual se refiere a ponerse en contacto, ponerse en acuerdo entre 2 personas, verse en algún lugar, ¿no? Normalmente es en las estaciones del metro, y hacer el intercambio. O en la versión colectiva, que más bien es donde me enfoqué, y para este momento se le dedica para la mayoría de un día, que es sábados de 12 a 3. Y lo han venido realizando en lugares públicos de la ciudad, como la estación del metro, Parque Deportivo Plaza o una plaza, ¿no? Abajo, bueno, están algunas fotos como de este proceso, ¿no? En la primera viene la publicación de lo que están ofertando, viene el ejemplo de una subasta y cómo se va empujando y cómo se determina quién la gana, viene la imagen de cómo señalan dónde se van a reunir, y viene la imagen de cuando van llegando, ¿no? Cómo van llegando al lugar. ¿Quiénes son estas mujeres? Bueno, pues la mayoría son de 20 a 40 años, bueno, tienen de 20 a 40 años, son casadas o viven en unión libre, la mayoría tiene hijos, se adscriben al hogar, es una autoadscripción básicamente al hogar, o cuentan con un trabajo asalariado que realizan de lunes a viernes o de lunes a sábado, y terminando se van a hacer la entrega, ¿no? La escolaridad es heterogénea, encontramos con escolaridad básica, de media superior, y también con licenciatura, ¿no? Y la mayoría reside en las alcaldías de Iztapalapa, GAM, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, hablando de la Ciudad de México, pero también hay un gran número de mujeres que viene del Estado de México, de los municipios de Nezahualcóyotl y Ecatepec, lo cual le da el componente de la movilidad y de la distancia, ¿no? La distancia más o menos entre pues mínimo media hora, máximo 1 hora, hora y cuarto,
para llegar al lugar de encuentro. Pues todas tienen acceso a internet las 24 horas porque, digamos, en este sentido es primordial para ellas, y digamos, ellas no se definen como comerciantes, ¿no? Esto también es significativo a la hora de hablar de su trabajo. En las necesidades que se observan, pues hay una gran necesidad de tener un trabajo remunerado, es decir, un ingreso para solventar los gastos del hogar, de la familia, gastos personales. Hay una necesidad de tiempo para la reproducción y el cuidado, ¿no? Y esto la mayoría lo refiere de las que se adscriben al hogar. Hay una necesidad de ahorrar en los gastos del hogar, sobre todo en la alimentación, en la ropa, el calzado, artículos de hogar, de higiene, cosméticos, y bueno, para ellas estas formas de intercambio son una manera de hacer gastos menores, y bueno, para esto buscan lugares que consideran céntricos y seguros, ¿no? Bueno, bajo estas condiciones y estas necesidades también pues surge, ¿no? La pregunta de cómo resolver las necesidades de aquellos que no cuentan con un trabajo remunerado, ¿no? Sobre todo de mujeres que se dedican al hogar, y donde entra esta construcción del género, ¿no? O sea, la relación entre género y trabajo se va construyendo y se van tomando decisiones. La mayoría, bueno, llega con sus hijos también, o los deja al cuidado, ¿no?, de la pareja o de otro familiar para acudir a las entregas, ¿no? En algunas de las trayectorias laborales y de las narrativas y de la experiencia de estas mujeres, un elemento importante que consideran es el poder dedicarse más tiempo o poder estar al cuidado de sus hijos, y entonces se sobrevalora al tener que buscar o salir a trabajar y pagar para que alguien los cuide, ¿no? O sea, hay estas reflexiones en torno a la decisión de realizar esta actividad. En cuanto a los significados del trabajo y representaciones espaciotemporales, hay un ahorro en la economía familiar, ¿no? Eso es lo que ellas consideran. Hay una independencia económica también. Se consideran espacios del trabajo, ¿no? Tanto al estar en el celular, ¿no?, haciendo todo eso, para ellas es estar trabajando. Al estar haciendo los intercambios es parte del trabajo, al estar seleccionando los productos, al estar en comunicación constante. También se consideran espacios de amistad y compañerismo, ¿no? Cuando surgen estos intercambios, el momento de la entrega, el ver a las amigas, ¿no?, el poder pues compartir momentos, ¿no?, con alimentos, con la plática, y trascender de las relaciones económicas a relaciones de amistad. Y bueno, esto complejiza porque también cuando digamos es parte de las relaciones humanas, ¿no?, del acercamiento y también de los conflictos que surgen, ¿no?, entre ellas, al haber ya una dimensión afectiva, una dimensión laboral, y bueno, también hay una negociación del tiempo de trabajo con el tiempo de ocio y de recreación. Y con esto se da una presencia, ¿no? Y esto es algo que también significan
bastante es la presencia las presencias simultáneas, ¿no? En los diferentes espacios, en el familiar, en el del trabajo, en el de también para la movilidad. Y también son espacios de conflicto, ¿no? Y esto es algo que surge muy fuertemente porque, digamos, parte del análisis se ha tornado también a entender las conflictividades, las negociaciones, los acuerdos, la reconfiguración de los grupos, cuando, digamos, surgen conflictos entre ellas al interior de los grupos, ha pasado que surgen dos grupos, ¿no? Y son dos lugares, ¿no? Y bueno, pues cómo se reconfiguran estos grupos, cómo se vuelven a buscar, a ubicar un lugar para el encuentro, ¿no? Parte de estos conflictos también lo va detonando la trayectoria espacial. Actualmente se ubican al grupo, a las mujeres que fui siguiendo, la mayoría ya, porque digamos en estos conflictos hay estas divisiones, pero la mayoría se ubican afuera del Metro Jamaica, y esto ha sido un proceso, ¿no? Digamos histórico también, cómo han venido. Y, por ejemplo, el primer lugar donde se conocieron y se ubicaron para hacer las entregas de manera colectiva fue el Metro Chabacano. De allí hay todo un desalojo, se ubican en el Parque El Pípila. Ahí las condiciones del lugar permiten mayor sociabilidad, mayor comodidad para la recreación, y esto genera también mayor tumulto y conflictos con los vecinos y con los comerciantes del lugar. También, digamos, de allí se mueven al Deportivo, ¿no? Porque los vecinos les piden desocupar su parque para estas actividades, se ubican en el Deportivo, y con un cambio administrativo empiezan los conflictos porque pues un deportivo no se puede comerciar, ¿no? Entonces el permiso no se logra, y así negocian con autoridades del metro para hacer uso de los alrededores del Metro Jamaica. Esto inició como un acuerdo de palabra, tuvieron diferentes problemáticas con la delegación, y bueno, actualmente han tenido que, digamos, formalizar un poco el grupo para poder obtener un permiso de la delegación. Entonces, bueno, las reflexiones finales un poco de estos resultados es ¿por qué importa estudiar el trabajo, ¿no? En el contexto actual de la ciudad, y sobre todo el trabajo no asalariado en el espacio público? Y bueno, pues es importante señalar que el trabajo, o la importancia del trabajo, es porque es práctica y significación. Y esta práctica y significación requiere o se construye como un proceso sexogenérico, socialmente, espacialmente, es una construcción histórica y cultural, ¿no? Y digamos, y en este proceso histórico se ha venido dando una falta de derechos laborales y, por tanto, ¿no?, de bienestar social, ¿no?, de bienestar para la gente. El acceso al bienestar está dado mucho por el tipo de trabajo que se tiene. Entonces, el derecho, ¿no?, o los derechos ciudadanos, pues se adquieren mucho a través del trabajo. Entonces, en el contexto urbano, siendo la Ciudad de México una capital, ¿no?, latinoamericana, pues, y además con una densidad muy fuerte, pues genera formas de habitarla, de estar, de ser en la ciudad. Estos son relaciones, movilidad urbana, dinámicas sociales, y con ello también conflictos, ¿no?, sociales, urbanos. Y esto expresa también necesidades, anhelos, conflictos por la búsqueda de esos derechos, ¿no? El acceso a un trabajo, ¿no?, el acceso o los beneficios de tener
un trabajo cerca, ¿no?, de donde uno reside, y bueno, se pueden hablar de muchas falta de estos derechos. ¿Por qué estudiar el trabajo no asalariado ni en el espacio público? Se considera, bueno, que frente a esta privatización de los espacios públicos que se han venido dando, no, digamos, no solo por el cercar, ¿no?, un lugar, sino por todo lo que implica poder desarrollar, ¿no?, y tener la libertad, pues, de hacer uso y de apropiarse de esos lugares, pues es complicado, ¿no? Y este caso de estudio lo ha venido ejemplificando. Y digamos, hay una estigmatización al trabajo en el espacio público, no obstante que este tipo de trabajos visibilizan la precariedad social y la desigualdad urbana, ¿no?, de la población, para acceder sobre todo a los bienes públicos y a la ciudad, ¿no? O sea, y creo que digamos, este caso sigue dando todavía mucho que reflexionar, pero en general, bueno, pues sería todo. Gracias. Muchas gracias, Yutzil, por tu presentación. Y bueno, vamos con los comentarios de la doctora Marcela de nuevo. Gracias. Gracias, Yutzil, por la invitación. Repito, sin ser experta en los temas, también me aventuro a darte algunos comentarios. Desde que escucho sobre tu tema, me parece un temazo súper interesante, muy pertinente, muy novedoso, y cómo lo has ido construyendo también me parece algo muy interesante. Sin embargo, mis comentarios siguientes son para mejorar el análisis y para mejorar también este texto que me compartiste. Yo creo que puede ser publicable, nada más que hay que retrabajar algunas cosas. En general, siento que lo más enriquecedor de tu tema está al final, en las últimas consideraciones, en donde cierras tu exposición. Porque lo primero, claro que es importante, ¿no?, todo el primer desarrollo que nos diste, pero es más descriptivo que analítico, y yo creo que la apuesta está en solidificar tu análisis a partir de los ejes que vas abriendo. En principio, hay algunas líneas que se pueden retrabajar con mayor profundidad. Yo diría identificar cómo golpea el sistema neoliberal la flexibilización del trabajo, sí, en particular a las mujeres, ¿no? A las mujeres, digamos, con toda esta carga, digamos, de cuidados, con toda la construcción social del género, con todos los imperativos, ¿no?, y todas las imposiciones con las que vivimos el día a día. Y digo, esto cómo se traduce en la flexibilización del trabajo y cómo combinar ambas dimensiones, ¿no? Yo no sé si en efecto no sé, y te pregunto, y es algo que tú dices pero que no demuestras, si en efecto para las mujeres con las que hiciste la investigación esto es trabajo. Porque este no es un fenómeno privativo de estas mujeres, es algo que se está poniendo en práctica cada vez más por distintos grupos sociales, ¿no? Varones, luego entre coleccionistas también, que van vendiéndose de distintos artículos con fines de ganancia, porque además es valorar en el mercado los objetos, ¿no?, y que sean además valorados del mismo modo por otros que están interesados, es decir, por los compradores. Entonces es un fenómeno que ha ido ampliando justamente por flexibilización laboral, pero en particular con estas mujeres, ¿qué significa? Y si en efecto significa trabajo, porque lo que yo he visto con otros grupos es que esto no es trabajo, para ellos es un ingreso extra, ¿no? Mucha de la gente que hace estos intercambios y ventas sí trabaja formalmente
y además hace estas actividades, ¿no? Como un ingreso extra. Entonces, si tú dices que para ellas y para ti es un trabajo, hay que demostrarlo, hay que demostrar esa significación. Luego, me parece que das por hecho también el espacio público. En tanto son espacios, sí, en efecto, ¿no? Cuando hablas del metro, de un parque, pues en efecto, desde la perspectiva más lejana, son espacios públicos, pero la pregunta es cómo configuran ese espacio, cómo lo crean, cómo lo producen estas mujeres en el día a día. Y cómo no es algo dado e inamovible, sino que se va transformando a partir justamente de estos conflictos y negociaciones por el espacio. Hablas tú, por ejemplo, de cuando empezaron a reunirse en el metro, ¿no? Y que cada vez eran más las mujeres, más los productos que se exhibían ahí, que bueno, fueron expulsadas, ¿no? Y han tenido que irse desplazando en distintos espacios justamente para hacer sus actividades. Por lo tanto, el espacio público no está dado de por sí. Y hay que ver cómo se va produciendo, cómo se va transformando, cómo a partir de los conflictos se va cerrando o abriendo, produciendo o no, pero además con la dimensión del género de por medio y de las mujeres de por medio, ¿no? Y mujeres además con estas características que van con hijos, ¿no? Que son madres de familia, es decir, que además tienen que buscar cómo apropiarse de ese espacio no solo para sí, sino también para los suyos, ¿no? Entonces esa yo creo que es otra dimensión a problematizar. El espacio público virtual también está muy interesante. Y para esto yo te sugeriría que si le vas a seguir por ahí, empieces a echar mano de las nuevas metodologías de investigación en redes sociales, ¿no? Bueno, ya ni tan nuevas, pero la etnografía virtual, la cibernografía, la etnografía, y que des cuenta tú de cómo te has ido involucrando también en esta investigación, porque dices son grupos cerrados, bueno, algo has hecho tú para entrarle y para pertenecer a estos grupos, y luego cómo has ido internándote en la vida real, ¿no? En la dinámica de estas mujeres, cómo ha sido el proceso también de entrevistas. Aquí reproduces los testimonios de 2 o 3 mujeres, ¿no? Pero ¿cuántas han sido? ¿Con cuántas has platicado? ¿Qué implicaciones ha tenido para ti también, ¿no? ¿En cuánto tiempo has estado? Toda esta parte de la cocina de la investigación que también valdría la pena desarrollar. No pones aquí las fechas de las entrevistas, que eso es algo súper necesario, ¿no? Para identificar en qué momento las entrevistaste, en dónde estaban ubicadas en ese momento y si esto se ha ido transformando o no. Y bueno, insisto, a mí o sea, lo del trabajo me queda claro que es algo que te interesa, pero no entiendo todavía cómo en efecto esto es un trabajo para ellas, ¿no? Y digamos socialmente y económicamente cómo esto es un trabajo o cómo es una actividad económica más, con fines de obtener recursos, de obtener ingresos, y que claro se va traduciendo en otras dinámicas, ¿no? En esta construcción de relaciones sociales, de redes de confianza, ¿no? De comadrazgo, y todo lo que vas narrando en tu documento, a partir de esta actividad, pero que, insisto, a mí me gustaría leer o que comprobaras que en efecto esto es un trabajo y que puede ser visto así. Porque eso implica también, se traduce en derechos, en efecto, ¿no? En demanda de derechos, y en la obligación también de las autoridades y del propio Estado de garantizar el ejercicio de este derecho a trabajar en el espacio público, como bien lo mencionas. Y finalmente los conflictos
Ahorita en tu exposición los dejaste al interior del grupo, ¿no? De cómo entre ellas se van dividiendo y disputando las ventas, los espacios, pero no involucras a otros actores que también están jugando un papel importante en la realización de estas actividades, ¿no? En particular se ve cuando las expulsan del metro, ¿no? O sea, las autoridades del metro, con quienes están negociando, quiénes están, si hay beneficios que se van desplazando a otros actores, ¿no? Es decir, si dices tú, tienen que negociar con la delegación para que les preste el deportivo, generalmente cuando es comercio en vía pública hay un cobro por ello, ¿no? O hay cuotas y demás. Entonces, como meterte todavía más a profundidad de ir identificando también esas formas de organización y de negociación con otros actores y no solo al interior de estos grupos, al interior de estas mujeres. En general, me parece que el tema es súper interesante, muy pertinente. Y bueno, pues a seguirle por ahí, por el análisis ya de los insumos. Felicidades. Muchas gracias, Marcela, por tus comentarios muy pertinentes. Entonces, vamos a abrir la ronda de preguntas y comentarios de parte de ustedes y luego pues los expositores tendrán el tiempo para responder junto con los comentarios de la doctora Marcela. Bueno, no sé, ¿quién tenga alguna pregunta? Sí.
Muchas gracias. ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta para Yutzil. Tú nos mencionaste algo sobre la identidad de estas mujeres y creo que mencionaste que ellas no se identifican como comerciantes. Sin embargo, y atendiendo también a la pregunta que te hacía Marcela, ¿cómo entonces, digamos, se relaciona ese proceso de identificación o de subjetividad de las mujeres con el trabajo que tú dices que es práctica y significación? Entonces, si ellas no se consideran a sí mismas comerciantes, que se supondría que es una práctica laboral más o menos, digamos, abierta. Entonces, ¿qué tipo de subjetividad hay allí en las mujeres? ¿O cuáles, si has podido identificar qué tipo de identidad o no sé, esa relación, ese vínculo entre identidad y trabajo, ya que no se consideran a sí mismas comerciantes? Es que ujú. Entonces, bueno, creo que tienen varios temas para tratar y pues les abrimos el micrófono. Bueno, contestando a los comentarios de Marcela, en primera instancia pienso que es necesario, desde mi perspectiva, para los fines del proyecto, una revisión con mayor calma de Bourdieu, porque después en su libro de estrategias de reproducción social sí incorpora un concepto que desde mi perspectiva me parece muy interesante, que son los sistemas de estrategias de reproducción. Y entonces ahí desglosa cinco grandes estrategias para las unidades. En este caso, pues nosotros nos enfocamos en unidades doméstico-campesinas, pero sí es una clasificación bastante interesante y que después, en el momento del análisis de los resultados que obtengamos en el proceso empírico, pues sí, creo que es fundamental retomar. Por lo tanto, sí, tendré que leerlo con mucho más calma. Y después, la función del Estado y del mercado en la actualidad, pues considero que, al igual, escuchando a Yutzil, genera dos veces procesos de exclusión, ¿no? Por un lado, te excluye del acceso al bienestar, pues, en su más amplia definición, y después, si de manera individual tú quieres acceder a ese bienestar, te vuelve a excluir. Por ejemplo, cuando corren a las mujeres del metro, pienso que es una doble exclusión. Lo mismo pasa en los espacios rurales, ¿no? Hay personas que logran, productores que logran organizarse, que no pertenecen a una cooperativa, que se independizan de las lógicas de las grandes industrias, las grandes agroindustrias, y el mercado y el Estado los vuelve a excluir, ¿no? Negándoles permisos, negándoles recursos, y entonces va limitando los procesos que ellos mismos van generando de organización. Entonces, en este sentido, pienso que tanto el Estado y como el mercado generan procesos de conflicto al interior. De hecho, en el artículo que les comento, las relaciones de conflicto, los productores a quienes estamos entrevistando identifican claramente al Estado como uno de los elementos que más influye en los procesos negativos para la organización. Es decir, si no hay una claridad en los programas con los que dispone el Estado, si no hay una claridad en a quién van destinados esos recursos, los productores agrícolas no se sienten con la suficiente confianza de acercarse al Estado para allegarse de las políticas públicas que el Estado dispone. Y después el mercado lo ven con recelo, porque precisamente introduce ciertas reglas que van limitando los procesos de bienestar al interior de la comunidad, ¿no? Entonces, sí hay un claro proceso de conflicto con el Estado y con el mercado, ¿no? Después, Martín, ¿verdad? Lo que presentamos el día de hoy, pues son antecedentes precisamente
es un proceso de reflexión sobre los conceptos que habíamos identificado, sobre las categorías que habíamos identificado, y ya el artículo que vamos trabajando pues es precisamente ya ponerlo en juego en la parte de recopilación de la información. En este sentido, lo que tú me preguntas, el capital social que nosotros que estamos identificando, nosotros estamos trabajando en una comunidad que se llama Maboro. Maboro es una comunidad que se localiza en Jocotitlán, y Jocotitlán forma parte de una región que es conformada por Atlacomulco, San Felipe del Progreso y Ixtlahuaca, unas zonas muy bonitas porque hay una dominancia política muy importante por parte del Partido de la Revolución Institucional, y entonces eso ha generado lógicas de clientelismo cuando son los apoyos, ¿no? Entonces, en el proceso de... sí, ganó Morena ahora, pero apenas va a entrar. Pero la lógica de cómo funciona la organización está muy anclada a la forma de hacer política de revolucionario institucional, ¿no? Que es a partir de pertenecer a una organización, que esa organización funciona después con fines políticos, y entonces eso va generando una cierta lógica de funcionamiento ya para las organizaciones. En este sentido, el capital social, sí hemos encontrado que hay un proceso diferenciado en función de 3 factores. El primero, que me dio tiempo en la presentación mencionar, la escolaridad. El segundo es el género, es decir, las mujeres con escolaridad, y el tercero es la edad. Es decir, mujeres jóvenes, hombres jóvenes con cierto grado de escolaridad se pueden incorporar a actividades no agrícolas que son más redituables y que les permite a las unidades domésticas invertir esa parte de los recursos a ampliar sus posibilidades de producción agrícola. Es decir, aquellas unidades domésticas que tienen un recurso financiero importante proveniente de las actividades no agrícolas les permite no solo producir autoconsumo, sino incorporarse a actividades agrícolas mucho más rentables como la horticultura, ¿no? Ahí, en el caso que te platico, la producción importante ha sido hacia la transición, la reconversión a productos como el tomate, a productos como la fresa, a los productos como la avena y el trigo, que también son importantes porque en la región, esa zona es muy característica para la producción de ganadera. De hecho, a 2 horas se encuentra la región de producción de quesos, que está conformada por Aculco, Soyán y Quilpan, y ahorita se me va el nombre de otro de los municipios, que es una producción importante de ganadería. Entonces, es donde los productores agrícolas han encontrado otra forma de diversificar la labor productiva agrícola. Con respecto a Paola, la principal función que tienen las personas mayores y las mujeres está muy clara, ¿no? Podríamos pensar que la incorporación a actividades no agrícolas dentro de las unidades domésticas campesinas significaría entonces el abandono de la producción agrícola. Sin embargo, en la actualidad la agricultura adquiere otra dimensión, no solo económica, sino cultural, y precisamente ahí viene la función que tienen las personas mayores dentro de las unidades domésticas, porque les permiten la transmisión de los conocimientos para el manejo de los cultivos tradicionales, y permiten también la transmisión de valores de la importancia que tiene la agricultura dentro de las unidades domésticas campesinas. Entonces, la función es de un anclaje cultural dentro de las unidades domésticas desde mi perspectiva. Y luego las mujeres pues fungen ya no solo una función social que les permite la seguridad y la reproducción del hogar, sino también funge la función de apoyar a la familia dentro de las diferentes fases del proceso productivo. Mencionaba yo en la presentación, se ha incorporado principalmente en la última fase, que es la cosecha, donde la mano de obra familiar es fundamental para asegurar la productividad, ¿no? y incrementar las posibilidades desde la perspectiva que tiene la función de la producción agrícola para el hogar. Entonces, esas serían las funciones que actualmente tienen tanto las personas mayores como las mujeres en
en los hogares agrícolas, en las unidades campesinas. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por los comentarios. Marcela, muchas gracias por la pregunta de si es trabajo, ¿no? Sobre todo porque justamente, digamos, el proyecto de investigación surge con el interés del trabajo, ¿no? De estudiar el trabajo, ¿no? Y fue a raíz del interés sobre entender el trabajo como desde su dimensión humana, ¿no? O sea, desde la antropología del trabajo, cómo podemos reflexionar en torno a esas actividades que la institucionalización del trabajo a veces no las toma en cuenta, ¿no? No las hace visible, no las considera trabajo, ¿no? Trabajo remunerado, trabajo productivo, ¿no? Y como, digamos, en esta lucha por el reconocimiento, ¿no? De las actividades de las ocupaciones, de las actividades, de lo que se hace para vivir, ¿no? Digamos, lograr o buscar ese bienestar, ¿no? Familiar, social, personal, etcétera. O sea, cómo el trabajo lo constituyen diferentes dimensiones, ¿no? Y digamos en la dimensión subjetiva encontramos como yo trato de observar, ¿no? Esa dimensión laboral que tal vez ellas en las narrativas tratan a veces de alejarse. Por una parte, en el discurso de no somos comerciantes tiene una connotación para no ser sancionadas, ¿no? Por, digamos, las autoridades. Y eso, digamos, se encuentra en el acercamiento a los casos, a la experiencia. Pero, por ejemplo, en la práctica, en acercarme a ver cuánto tiempo le destinan, cuánto tiempo al día, a la semana, en las diferentes actividades, logro ver cómo esa actividad ocupa un tiempo importante de vida, ¿no? Y cómo va relacionándose con esas otras actividades que tampoco son consideradas trabajo, ¿no? Como el cuidado, como el trabajo doméstico, etcétera. Eso es en el caso de las mujeres que se autoescriben como dedicadas al hogar. Pero están aquellas que cuentan con un trabajo asalariado, ¿no? Y que también le destinan tiempo, ¿no? Digamos, tienen una actividad importante en estos grupos, ¿no? Sea administrando y intercambiando, ¿no? También, o sea, haciendo las dos funciones. O sea, simplemente administrar un grupo, o sea, es una talachota, ¿no? Y no tienen una remuneración. Justo, digamos, el tema del conflicto, ¿no? Ya sea al interior de los grupos o con otros actores, ¿no? O sea, visibilizar esto que también me comentas, justo con eso me encuentro al final, ¿no? O sea, el propósito inicial no era estudiar el conflicto, entonces no consideré como los otros actores y más bien se ha ido reconstruyendo a partir de la experiencia de las mujeres, ¿no? Que era lo primero que a mí me interesaba, ¿no? Cómo ellas viven esta actividad y una de las preguntas era qué tanto era trabajo, ¿no? O sea, yo en las conclusiones es que sí es trabajo que no está reconocido, que visibiliza procesos de precarización social, digamos, no solo laboral, que tiene que ver con la formalización y las condiciones, ¿no? Sino sociales, ¿no? Es decir, la división social del trabajo es la que está
invisibilizando y está generando también parte de estos, de este no reconocimiento, ¿no? De algunas de las actividades. Entonces, esto se relaciona mucho también con lo que me preguntaban en torno a al tipo de organización, ¿no? Y qué tanto están negociando, ¿no? En esas conflictividades. Bueno, pues es un caso, o son casos de reciente creación, ¿no? Es decir, mucho, y eso lo fui, o sea, tenía noción de esta forma de intercambiar, ¿no? Y sobre todo con extranjeros que digamos, abrían estos grupos cerrados y donde ellos mismos se comunicaban porque salían, ¿no? del país, entonces vendían todo y estos grupos eran los que permitían esos intercambios, o especializados, pero que efectivamente, digamos, se le destina tiempo, pues, no muy frecuente o no tanto, ¿no? En este caso, lo que me encontré fue eso, ¿no? Que hay en las experiencias de las mujeres, esta actividad, tanto en el caso de las que se autoadscriben al hogar, con, digamos, una dinámica muy activa, ¿no? En los grupos, en el intercambio, en la generación, ¿no? De mayor entrega, ¿no? Mayor remuneración o pues ganancias, ¿no? De alguna manera mejores. Pero también en aquellas que tienen un trabajo asalariado o en aquellas que cuentan con con otro ingreso en el hogar, ¿no? Incluso en las experiencias de algunas que cuentan con trabajo asalariado entre semana, que cuentan con una pareja, decían, es que esta actividad a nosotros en momentos difíciles, cuando mi esposo no tiene trabajo, de esto comemos. De esto, porque el intercambio de despensa, ¿no? Y creo que fue como el producto principal con el cual iniciaron esto, es decir, te intercambio estas sopas que tengo de más por aceite, ¿no? En momentos donde no hay para comprar aceite, ¿no? O que está la posibilidad de comprar, ¿no? Digamos, en el consumo, más tres aceites, pero te cambio uno, ¿no? O te cambio esta ropa que está buena. Entonces, digamos, el trueque fue con lo que se inicia. Pero de ahí, bueno, pues vienen otras modalidades que incluso se vuelve y toca una dimensión recreativa de la actividad, ¿no? Hay experiencias de mujeres, sobre todo mayores, y en la cual esta actividad, o sea, son personas que construyeron su trayectoria laboral tal vez a partir de su profesión, ¿no? Como administradoras, como amas de casa, como en el comercio, ¿no? de otro tipo, pero que en esta actividad, por las relaciones de amistad, de compañerismo, de colectividad, la realizan después de una depresión muy fuerte, después de problemas emocionales, ¿no? Entonces, digamos, salir, hacer algo, convivir, les ayuda mucho, ¿no? Y la pregunta sobre cómo se construye el espacio público, y yo creo que ahí es precisamente, ¿no? Cómo abordar, ¿no? Toda esta complejidad. Digamos, en un primer momento, a mí lo que me propongo y me interesa es observar y acercarme como a los usos y apropiaciones que dan y, ¿no? Conocer como estos lugares en los cuales se encuentran. Pero cuando uno se acerca a esto, digamos, efectivamente, pues, o sea, podría ser la construcción o las problemáticas para construir espacio público, ¿no? Son, digamos, parte de su experiencia son los elementos
que me dejan, ¿no? De este acercamiento. Digamos, ahorita en el lugar donde están, fuera del metro Jamaica, es una explanada, ¿no? Que en la semana, digamos, no se utiliza para nada más, son jardineras, pero justo ellas, ¿no? Empiezan a darle un uso semanal, ¿no? Y la forma de apropiárselas son, digamos, ya con su presencia y con el tiempo que están allí, lo van haciendo, pero el poner los productos, el utilizar sombrillas, el poner mesas, el poner sonido, el poner carpa, en hacer actividades de Festival del Niño, Festival de la Madre, Festival, o sea, hacer eventos, hacer kermés, y ahora, ¿no? Digamos, estos grupos lo que han logrado, y en la negociación, que digamos es una organización reciente, ya se da el permiso a través de una cuota, ¿no? Pero esto es muy nuevo, ¿no? Entonces, digamos, incluso esto ya no fue parte como en el momento de campo, ¿no? Lo estoy como recibiendo y lo estoy observando un poco a la distancia, pero cómo se van generando estos procesos de negociación frente a una no muy clara regulación del espacio público, ¿no? Que digamos es parte de lo que tendría que seguir analizando para encontrar ese diálogo, ¿no? que me propones también, muy acertadamente, ¿no? Pese a, digamos, o frente a esto que se va encontrando. Y yo creo, respondiendo un poco a la pregunta de Paola, que introducir la dimensión de clase, ¿no? Sería complejo, ¿no? Para medirlo, porque la clase responde, digamos, a prácticas también, digamos, no solo a la escolaridad, al sueldo, ¿no? Al lugar de residencia, o a qué elementos, ¿no? Con qué elementos vamos a medir. Y precisamente para poder acceder a construir como un perfil de estas mujeres, fue una dificultad, ¿no? Porque son mujeres que no tienen tiempo, ¿no? para una entrevista larga. Entonces es como generar en estos medios tecnológicos las posibilidades de comunicación, y digamos en el trabajo de campo lo que pudimos hacer fue un cuestionario virtual, pensar muy bien las preguntas, porque eso sí podían, o sea, tienen el acceso y rápido, ¿no? En un cuestionario van respondiendo, pero sí sería, bueno, creo que a estas alturas sería complicado con los elementos que se tienen, como plantear esa posibilidad, pero sería interesante, ¿no? Porque efectivamente es heterogéneo, y bueno, yo creo que el manejo del tiempo se relaciona muy bien con la argumentación, ¿no? De si es considerado o si puede ser considerado trabajo, ¿no? Pensándolo como en esa concepción del trabajo en amplio, ¿no? Digamos, no reducido como a ciertas características con las cuales eran estudiados solo el trabajo asalariado, ¿no? O el industrial, el obrero, ¿no? Aquellos trabajos que, digamos, son parte de lo que conformaron y con lo que se inició los estudios del trabajo y los estudios, ¿no? Más un poco incluso desde la economía, ¿no? Y bueno, creo que respondía un poco también al tema. Gracias.